Bueno, vamos a comenzar. Estamos en la serie de Cuidando el Rebaño. Este mensaje es en dos partes, A y B, y es hacia el amor hacia las personas. ¿Qué significa amar, verdad, al rebaño? Y hemos visto cómo necesitamos ser pastores que cuidan genuinamente las ovejas. Vimos que un llamado a ser trabajador es un llamado a ser un pastor, a cuidar. Y en esta sesión vamos a ver en 1 Tesalonicenses del 3 al 12. Hay muchos pasajes bíblicos que podemos ver, pero este es un pasaje que especialmente muestra el corazón de Pablo por la gente. Y Pablo fue muy conocido como uno de los apóstoles más efectivos al principio de la iglesia. Y vamos a ver cómo su efectividad estaba ligada hacia su cuidado hacia las ovejas. Y del amor de Pablo hacia Cristo salía un amor hacia las personas que él servía. Y no hay otra forma que podamos amar genuinamente a las personas si no tenemos el amor de Cristo. Entonces, vamos a ver 1 Tesalonicenses 2, del 3 al 12. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios mismo. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido hacer esto, dice. Más bien demostramos ser benignos entre vosotros como madre que cría con ternura a sus propios hijos, teniendo así gran efecto por vosotros. No hemos complacido e impartido no solo el Evangelio de Dios, sino también vuestra propia vida, pues llegasteis a ser muy amados para nosotros. Porque recordáis, hermanos, nuestro trabajo y fatiga como trabajadores de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también Dios, de que cuán santa, justa y irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieras como es digno del Dios que os ha llamado a su gloria, a su reino y a su gloria. Y los versículos del 3 al 6, vamos a hacer un resumen aquí. Vemos cómo Pablo ve su enseñanza y su ministerio. No viene del error o de la impureza o del engaño. Hay una motivación pura, ¿verdad? Él no iba con doble moral y buscando otras cosas. Él, ¿verdad? La meta del evangelio, la meta de este ministerio no es impresionar a otros ni agradar a otros, sino, ¿verdad? Y ni siquiera un mensaje alterado o llegar a la palabrería, ¿verdad? O buscar su propia vanagloria, o presentar un buen, ¿verdad? Show o acto, ¿verdad? O tal vez ese, ¿verdad? Motivo impuro del que él hablaba, nunca. O hacer dinero, dice. Pero hay unos que lo hacen así. Y hay muchos líderes, ¿verdad?, que se han hecho ricos. Y eso es triste, ¿verdad? Es enfermo. Aquellos que se asocian con aquel evangelio de la prosperidad, ¿verdad? No es el verdadero evangelio, hermanos. Otros tienen miles,
¿verdad? Millones de dólares. 750 mil millones de dólares. Otra mujer que dice 5.1 millones de dólares en decoraciones y en muebles. Y tenían, ¿verdad?, antigüedades de millones de dólares. Cuando los ministros de Dios hablan de esa forma, es triste. Pero no es la mayoría, claro, los que hacen esto, pero hay muchos. Y muchos quieren ganar personalmente, ganancia, ¿verdad?, para ellos mismos. Otro motivo impuro puede ser ese sentimiento de poder, autoridad o influencia, por decirlo así. Hay algunos ministros que dicen, ¿verdad? Oh, tengo autoridad sobre las personas. Por ejemplo, la última vez vimos en 1 de Pedro 5, del 2 al 3, la exhortación es pastorear al rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino como sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Eso es muy importante, hermanos, en los líderes, en los que sirven. Y como ministro, a veces buscamos usar las palabras correctas o vernos muy entusiasmados, ¿verdad? No, nuestro ministerio tiene que ser genuino. Tenemos que enseñar donde Cristo está dentro de nosotros, donde ministramos el mensaje de Cristo. Eso no significa que vamos a ¿verdad?, vivir 100% de lo que decimos, pero es como, esto es lo que Dios me ha hablado, ¿verdad?, y quiere que hagamos. Y no es un sentimiento de que me lo inventé. Hay tanto hoy en día de motivaciones que mueven a la gente al ministerio de Dios. Pero en 1 de Tesalonicenses 2 vemos que dice Pablo que él no vino así, ¿verdad?, con motivos impuros. Mira 1 de Timoteo 1 del 5 al 6, hermoso pasaje bíblico. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Este es el propósito de nuestra instrucción. Amor, dice, nacido de un corazón puro, una buena conciencia, una fe sincera, sin inventar tanta palabrería. Entonces, regresando a 1 de Tesalonicenses 2, en el 4 hay una frase que hemos sido aprobados por Dios para hacer, que se nos ha encomendado el Evangelio. Es como un tesoro, hermanos, que Dios nos da, que es muy valioso, que muy cuidadosamente nos lo ha dado para nuestros propósitos y para compartirlo con los demás. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Sabemos que literariamente el Evangelio es buenas nuevas, pero ¿qué buenas nuevas se está hablando y por qué es tan precioso este Evangelio? Bueno, podríamos tomar un mensaje completo, ¿verdad?, acerca del Evangelio, qué es el Evangelio, pero sí es las buenas nuevas. Pero Romanos 1 dice 16, y lo vamos a leer muy rápido, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree en él. Es el poder de Dios, hermanos. En 1 Corintios 1, en 1 Corintios 2, se refiere al Evangelio, al mensaje de la cruz, como el poder de Dios.
Entonces la versión corta de la respuesta de qué es el Evangelio es el poder de Dios. ¿Y el por qué? Por lo que hizo Cristo en la cruz, como murió y resucitó por nosotros. Por eso hay un poder, hermanos, el poder de Dios, el poder para quitar todo el pecado, el poder para darnos nueva vida, el poder para liberarnos del poder del pecado, del reino de las tinieblas, el poder de Dios para transformarnos radicalmente, individualmente, el poder de Dios que estableció el reino de los cielos a través de toda la tierra. Y ese es el tesoro que se ha encomendado a cada uno de nosotros. Y tenemos una misión de predicarlo. Tú puedes decir, ¿qué tiene que ver esto con cuidar de la gente, ser buenos pastores, cuidar del rebaño? Pero si tú entiendes la magnitud del amor de Dios, entonces fluye a través de nosotros naturalmente un amor hacia los demás y hacia la gente. Por el amor de Dios, hermanos, pero nunca vas a entender esto a menos que entendamos la magnitud del Evangelio. En este pasaje que leímos, 3 cosas se dicen del Evangelio. Una, que se nos ha confiado el Evangelio. En el 9 dice proclamar el Evangelio. Y en el 8 habla de impartir el Evangelio. Y vamos a leer unos minutos o estudiar unos minutos esto. Porque nosotros tenemos que impartir el Evangelio en nuestras propias vidas, dice. Impartir es más que solo enseñar. Una impartición envuelve, ¿verdad? Transferir verdades espirituales, poder, es que los ojos espirituales son abiertos. Entonces impartir el Evangelio y la verdad es un trabajo del Espíritu Santo. No va a ser por un buen hablar. La enseñanza es transferir conocimiento y eso es bueno, pero eso solo es una parte. Nosotros no solo tenemos que transferir conocimiento a la gente, pero impartir verdad, es verdad espiritual que viene a ser parte de nosotros. Entonces no podemos hacer eso en la carne. Podemos tener los mejores argumentos, las mejores ilustraciones, las mejores ideas, pero nada de eso puede sustituir al Espíritu Santo impartiendo el Evangelio, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 2. Lo vamos a leer los primeros 5 versículos. Pablo está hablando de que cuando él vino a Corintios la primera vez, primero pasó en Atenas y Atenas es una ciudad intelectual en esos tiempos. Y él quería alcanzar a los de Atenas intelectualmente. La gente respondió, pero no muchos. Pero en Corintios muchos respondieron. Y esto es lo que escribió después de esto. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándonos el testimonio de Dios o el Evangelio, ¿verdad? No fuimos con superioridad de palabra o de sabiduría. Pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Cristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios o del Evangelio. Entonces la meta para nosotros, hermanos, no es que la gente nos reconozca a nosotros, pero es de impartir verdad espiritual, impartir el Evangelio.
Y muchas veces una importación, ¿verdad? Impartir el evangelio es tan poderoso que la gente no nos va a ver. Y esa es la idea. No queremos que nos vean a nosotros, sino que a Cristo Jesús, que vean a Él y sus ojos estén en Él. Especialmente esta primera parte de este pasaje, lo que Él dice es, hay que quitar cualquier motivo impuro de nuestro ministerio, hermanos. Queremos que sea algo del Espíritu Santo, que imparta, que transforme con poder espiritual, con verdad espiritual a un grupo de personas. Vamos a parar ahí y los animo a que veamos la parte 2.